Hola CEOs, bienvenidos a Conversaciones con CEOs. Yo soy Daniel Mesa, CEO de Networks Ventures, y hoy vamos a escuchar la historia de cómo se inicia un banco. Va a estar con nosotros Roberto Chiroy, el CEO del primer banco digital de Guatemala, Nexa, y nos cuenta desde la idea, cómo fue reclutando al personal indicado, cómo pasó el proceso de las regulaciones hasta convertirse en un banco formal digital, el primero de este tipo en nuestro país. Y es fascinante escuchar de los obstáculos, sobre todo las personas que tienen una idea que necesita de conocimiento muy específico. Creo que van a sacar mucha inspiración de la historia de Roberto. El patrocinador de este episodio es recurrente.com. Es la manera más fácil de recibir pagos internacionales, de recibir pagos con tarjetas, aceptar Visa cuotas. No importa el tamaño de su negocio, en 5 minutos van a poder recibir pagos. Y si entran a recurrente.com/CEO, van a recibir 500 quetzales de procesamiento gratis. Yo conozco a los fundadores de Recurrente, he usado Recurrente, es simplemente excelente y funciona. Estaré esperando escuchar sus comentarios de cómo les va. Y ahora sí, a escuchar el episodio. ¿Qué tal, Roberto? Qué alegre tenerte aquí en el programa. Gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación y es un placer y un honor estar aquí con ustedes No, igualmente. en atenderles. Te he estado persiguiendo por un buen rato, creo, y al fin se nos dio. La empresa que representas creo que definitivamente ha despertado la curiosidad de muchos y el interés de muchos, y pues muy entusiasmado de que nos contes del principio, pero tal vez quisiera que comenzaras a contarnos un poquito de tu propia carrera, cómo empezó y cómo terminaste en Nexa. Pues haciendo un poco de reflexión sobre esto, de cómo comenzó hace muchos años, ahí por los años 83, comencé a trabajar sobre las computadoras, a estudiar por, por la iniciativa de mi papá. Uh-huh. Y fue amor a primera vista. Entonces ahí empecé a trabajar sobre las Apple II. En ese momento es que comenzaba el mundo de las computadoras. Y ya cuando pasamos al año 85, ya pues la decisión estaba tomada de estudiar ingeniería en sistemas, que estudié en la Universidad de San Carlos. Y ya no tuve ninguna duda, pero para poder financiarme los estudios en la universidad tuve que buscar trabajo. Y esa es la historia de cómo comienzo en el sistema bancario. Empiezo a buscar trabajo de profesor y comienzo en el von Humboldt a dar clases de computación en aquellos años. Y ya en el año 88, ya un poco adentro de la carrera de ingeniería, me refieren amigos personales hacia el Banco de Occidente, y ahí comienzo mi historia y el amor por el banco, que es la otra cara de la moneda, la tecnología y los bancos. Uh-huh. Y ahí pues desarrollamos el core bancario de Banco de Occidente y el core de tarjeta de crédito en esos tiempos. Y sigo avanzando en el tiempo y termino en Banco Reformador. Uh-huh. En el año 91. Está iniciando el banco y ahí formo parte del equipo que empieza a construir el banco. Y ahí tengo una amplia experiencia de banca. Ahí estuve 25 años trabajando para Banco Reformador. También fui el gerente de sistemas de Banco 1 uh-huh. en ese tiempo. Pero mi mayor trayectoria es sobre Banco Reformador. Y ahí tuve la oportunidad de mi jefe que yo tenía ahí, era Miguel Palacios en ese tiempo. Me dio la oportunidad de recorrer diferentes áreas, pero desde la óptica de tecnología. Entonces uno aprende cómo funcionan todas las áreas, porque les tenés que estar resolviendo el cómo se hacen las cosas. Máxime que cuando las computadoras empezaron uh-huh. a tener auge en los sistemas bancarios, ¿verdad? Entonces ahí pasé 25 años haciendo trabajos de todo tipo, complejos, sencillos. Los hitos más duros, por ejemplo, recuerdo en el 2000 se compró a Banco de la Construcción, se hizo la fusión y me tocó a mí estar viendo cómo íbamos a absorber al banco y cómo lo teníamos que
organizar a nivel de procesos, tecnología y personas, ¿verdad? Y otra oportunidad de seguir aprendiendo un poco más. Ahí estuvo Ahí empezó tu carrera bancaria. Entonces, tu carrera empezó en tu pasión por los sistemas y la computación, y luego te llevó a la banca, encontraste ahí un interés también por la banca, creciste en la industria. ¿Y cuándo fue la primera vez que escuchaste sobre la idea de Nexa? ¿Y qué opinión tenías del tema? Pues, digamos que empiezo a escuchar de Nexa, pues no mucho tiempo atrás, empiezo a escuchar por ahí por el 2019 que algo están haciendo, cocinando una solicitud ante la Superintendencia de Bancos, pero después de haber concluido la fusión por absorción de Banco Reformador para BAC, yo quedé en el BAC trabajando como el gerente de tecnología y calidad. Luego pasé a ser el gerente de sistemas y tecnología, y para ese entonces yo estaba en el BAC. Ahí escuché, simpaticé con la idea de un banco nuevo, porque siempre me ha gustado el tema de los bancos y tuve la oportunidad de estar siempre en cero en lo que ha sido la banca en cada una de las empresas a las que he estado, y finalmente pues todavía no se sabía que iba a ser digital. Ya era solamente una idea de banco, y nos sentamos a conversar y pues ahí comenzó la historia. Te invitaron los propietarios a discutir, y te dijeron, bueno, queremos hacer este banco digital. ¿Tú tenías dudas de que se podía lograr? Pues mira, la primera parte fue escuchar a José Aguirre diciéndome su visión del banco, ya de una manera bien particular, ¿verdad? Y él decía, mira, yo quiero un banco digital, quiero un neobanco. Obviamente para mí era, ok, voy a revisar, y aquí es parte de la personalidad de uno, ¿verdad? Es, ok, voy a estudiarlo, voy a adaptarme a qué es lo que significa, cómo es, y me puse a estudiarlo. Y entonces sí tuve dudas cuando miré el desafío. Dije, wow, todo esto, ¿cómo se va a hacer? Con el tiempo que hay, con el presupuesto que hay, y sin gente, porque yo fui uno de los primeros, básicamente. Del equipo fundador. Del equipo fundador. Entonces, sí, en algún momento hubo dudas, pero no fue mucho tiempo. Dado que arranqué en junio del 2021. ¿Y cómo empezaste a hacer esa investigación? O sea, ¿te pusiste a ver cómo lo hacían en otros países? ¿O te pusiste ahí a googlear, verdad? ¿Cuál es el modelo de negocios del banco digital? ¿Cómo hiciste ese acercamiento? Bueno, por principio, Google, ¿verdad? Y ahí empecé a ver, empecé a buscar documentos académicos, documentos comerciales, documentos que me dieran a mí alguna idea de cómo era. Y cada vez que leía eran más dudas de si eso lo podíamos hacer en Guatemala, pues por las condiciones que se Sí, la veían. legislación actual guatemalteca. Además, un tema de por ejemplo, en Guatemala creo que andamos por $179 de inversión per cápita en educación. Costa Rica tiene como 790 per cápita. Y los países, entonces, eso te indica que la población está más preparada, ¿verdad? Entre más inversión hay para un tema digital. Entonces empecé a ver todo eso, los desafíos, y como lo mencionas, busqué unos documentos financieros técnicos de cómo aportaban los neobancos y cómo estaban arquitecturados. Y ahí empecé a leer. Y finalmente, creo que me tardé como un mes en la lectura esta. Y después fue 3 meses en buscar cómo deberíamos nosotros de arquitecturarlo en Guatemala, ¿verdad? ¿Qué gente debería de ser? ¿Qué competencias tendrían que tener? ¿Cuáles eran los desafíos? Mencionar los regulatorios, eso fue lo más difícil realmente, porque habían leyes vigentes, pero habían 3 cambios de leyes que estaban pronosticadas para el siguiente año. Entonces, cuando uno abre el banco, te
auditan y autorizan con las leyes vigentes. Entonces yo tenía que tener en mente lo que venía y lo que estaba, porque si no las autorizaban y habían prórrogas, entonces ibas a estar con un sistema que no era el vigente. Básicamente esos eran los desafíos más grandes desde el punto de vista regulatorio. Y luego, pues, los reguladores pues, facilitaron leyes que permitían que fuera un banco que pudiéramos estar en la nube, ¿verdad? Nosotros somos el primer banco en Guatemala que tiene el 100% de su core bancario en la nube. Nosotros operamos en Estados Unidos y en Canadá, los dos sitios, y no hay nada en Guatemala de eso, ¿verdad? Sí. Eso planteó desafíos. Y definitivamente. Entonces, cuando tú empezaste, de los desafíos más importantes que sentías era, pues, la inversión en educación es muy baja y por lo tanto, pues, tal vez el mercado no estaba listo. El tema regulatorio de que las leyes no están hechas para un banco digital, entonces ibas a tener que adaptarte y encima cómo iba a cambiar. Pero tal vez hubo ahí una ola de cambios que favoreció al banco, que ahora ya se podían hacer ciertas cosas como la firma digital y cosas así, me imagino. Sí, en efecto, ahora que lo mencionas, parte del stack de soluciones construimos una empresa de firma electrónica que ya está autorizada por el Ministerio de Economía, por aparte, ¿verdad? Porque el banco no puede hacer otro giro que no sea bancario para poder apuntalar todo el proceso de digitalización. Creo que se alinearon muchas condiciones porque en la firma electrónica antes era presencial. Eventualmente, cuando llegó la pandemia, permitieron que fuera ya digital los modelos que hoy día tenemos, pero nosotros nos aventuramos a escribir todas las soluciones como si la ley ya estuviera. Y circunstancialmente, pues, coincidieron en el tiempo, ¿verdad? Eso fue importantísimo para nosotros. ¿Algún otro reto grande que tal vez no sabías que iba a existir, que se toparon al principio? A ver, el reto más grande de armar el banco para mí realmente lo veo como una combinación de cómo lo vamos a arquitecturar, porque lo que vamos a hacer es lo mismo que hacen los demás bancos, solo que con una experiencia diferente al cliente, con un servicio al cliente distinto y obviamente facilitándole la vida al cliente. El banco no cierra en ningún momento, no hay cierres nocturnos como tradicionalmente encontrarse en los bancos. Todo eso es normal, pero lo diferente era cómo vamos a armar, con qué tecnología y con qué personas. Esa fue la parte más difícil. ¿Por qué? Porque las tecnologías de un nuevo banco son tecnologías de última generación y por lo tanto la gente que tenía que tener esas habilidades no necesariamente la tenés a tu disposición o está en Guatemala. Totalmente. Entonces esa fue la parte más compleja porque presenta un desafío de tiempo para aprender. Obviamente ahí tuvimos que aplicar, yo usé un dicho de una persona que me lo mencionó, una amiga, me decía, juntaste las canas con las ganas. Eso quiere decir que agarré gente joven con los conocimientos de la tecnología moderna de punta, que nunca habían hecho banco, y junté personas, banqueros, que no tenían necesariamente el conocimiento de la tecnología actual, pero con las capacidades de aprendizaje. Claro. Y resolvimos contratando gente de programadores en África, otros en Pakistán, otros en Colombia, otros estaban en Uruguay, otros en Australia, y ellos eran nuestras manos, pero nosotros éramos la cabeza que estaba dirigiendo con equipos mixtos en diferentes países, ¿verdad? De desarrollo. Y así comenzamos a resolver ese desafío del factor humano, haciendo una curva de aprendizaje súper rápida, ¿verdad? Súper rápida. Sí, o sea, no tuvieron que traer a nadie de afuera, sino que la parte de programación lo hacían desde Pakistán y etcétera. Y pues el talento local se enfocaba como en la visión, en la ejecución de la estrategia. Exactamente. ¿Y cómo encontrabas a estos programadores de estas diferentes partes del mundo? ¿Fue a través de algún servicio de programadores o gente que tú conocías? Porque puede ser un riesgo grande hacer eso. Hemos escuchado de empresas que
hacen el outsourcing de la programación en la India o algo así y pues termina saliendo muy mal la cosa. Pues mira, sí existen riesgos en eso, pero digamos que teníamos en la unión de la fuerza de la juventud y la experiencia, en la empresa de firma electrónica habíamos aprendido ya varias cosas de cómo ahí lo trabajamos 100% de Guatemala y habíamos tenido ciertos conocimientos que nos permitieron aplicarlo, como evitar los riesgos. Mapeamos todos los riesgos y un riesgo es que te metan algo que no es, que no funcione. Todo eso fue totalmente mapeado como parte de los procesos que deberíamos de tener de mucho más control y de supervisión continua. Entonces es parte de lo que... ¿Y cómo lo resolvieron? O sea, ¿cómo se aseguraban de que un programador en Pakistán no decidiera pues hacer su propio, un código desordenado o que trabajara las horas que tenía que trabajar? Se establecieron, digamos que las mejores prácticas que ya habíamos aprendido y que teníamos. Toda la gente que programaba aquí del lado de Guatemala, porque también había sección de programadores en Guatemala, tenía la experiencia y ellos no tenían la experiencia bancaria. Entonces usamos como manos para hacerlo. Entonces nosotros recibíamos el código y lo integrábamos acá localmente en Guatemala. Ya, o sea, lo recibían, lo revisaban y ustedes eran los que hacían la integración. Y aplicábamos técnicas para evaluar si había algún riesgo en la codificación de procesos automatizados de revisión de código. Entonces ahí nos iba marcando, aquí hay alguna falla, aquí puede haber una falla, entonces lo mandábamos de regreso. Así fue el ciclo hasta que logramos llevarlo a una fase de pruebas donde llegamos al 95% de las pruebas satisfactorias. Sabíamos que ya teníamos algo en nuestras manos y estábamos listos para dar el salto a que nos auditaran los sistemas, los procesos y las personas, ¿verdad? Entonces, ese fue el desafío armado ya más rápido. ¿Y cómo llegué? Sí, sí. Es una historia así de perspectiva. Yo pensaba, esto debe haber personas que ya han hecho esto en algún lugar del mundo. Ya entendí, pero no tengo tiempo para hacerlo, entonces busqué por internet y un día pues tomé un avión y me fui en plena pandemia a Miami cuando estaban aplicando lo de las vacunas y hice una cita con una persona que yo sabía que me podía apoyar y él fue el que me dijo, esta es la persona en Australia que te puede ayudar y esta es la otra. Y entonces ya hice todos los contactos y los desafíos de la cultura, horario, idioma. Pero finalmente tuvimos un excelente producto. Buenísimo. En un tiempo corto. Y el producto ya tiene varios meses de estar en el mercado. ¿Cómo fueron los primeros meses? Ya desde que resolvieron todos los temas regulatorios, tecnológicos, lanzaron esos primeros meses. ¿Cómo das a conocer un nuevo banco digital y sobrepasar todas esas barreras de confianza que hay para que la gente le dé dinero a un banco digital? Pues nosotros también teníamos, la primera duda era, al abrir un banco digital, ¿será que la gente va a abrir una cuenta? Porque éramos el primero. Importante. Se abría totalmente sin asistir a ninguna agencia. Claro, había una agencia por temas regulatorios ahí, pues porque hay que tenerla, pero la apertura de cuentas era remota. Ese fue el primer desafío. Si alguien llega a la agencia, no te ayudan, o sea, no te ayudan a abrir tu cuenta. No, te referimos y te ayudamos a que la abras desde tu teléfono. Ahí hay una salita, puede abrir su cuenta ahí mismo. Sí, porque no hay sistemas desarrollados para hacerlo en agencia, que ese es el objetivo del neobanco, ¿verdad? Sí. Entonces empezamos a hacer algún grado de publicidad, pero creo que el mercado nos dio la bienvenida por el hecho de ser el primer neobanco de Centroamérica y de Guatemala. Hubo un tema de cobertura de noticias, porque en 17 años antes no se abría un banco de cero. Sí habían abierto bancos, pero financieras que se convierten a banco, pero uno de cero ya tenían 17 años de no abrirse. Entonces eso causó un poco de expectativa y
pues así comenzamos a hacer publicidad y luego pues ya trabajar nosotros nuestras propias herramientas de publicidad, tanto en redes como pues, físicas, porque también hicimos algún movimiento para que nos conocieran, pero fuimos despacio, con mucho cuidado. Hicimos inicialmente solo referenciados, clientes referenciados, Sí. para poder ir De hecho, yo fui uno de esos primeros, pero no me dejaron abrir la cuenta porque en ese entonces, por ser americano, no se podía. No sé si te acuerdas de eso. Sí. Porque nosotros validamos automáticamente que vos estés registrado en el registro de personas de Guatemala, ¿verdad? ¿Y ya se puede? Fíjate que de Estados Unidos aún no. Ah. Solamente si tenés documentos nacionales, ¿verdad? Ya estamos pasando a la etapa en donde estamos evaluando cómo autenticar, porque tenemos que asegurarnos que la gente que abre la cuenta es quien dice ser. Sí. Que esa es parte la piedra angular del servicio, ¿verdad? Sí. Para que no hayan gente que está usurpando identidades, ¿verdad? Que eso es clásico en este mundo. Y entonces empezaron con referidos y después ya se abrieron totalmente al público. Sí, abrimos como un mes y medio después aproximadamente, abrimos a público y empezamos a darle ritmo y crecimiento. Primero le dimos forma, equilibrio y luego fue ritmo, ¿verdad? Ritmo al proceso de adquisición de clientes. Esa fue la... Claro. ¿Y por qué no se había abierto un banco en 17 años? Creo que tiene que ver con las crisis del 2008, 2007. Se recuerdan que hubo varios bancos que colapsaron en el 2006, Banco del Café, sí, y algunos otros bancos por ahí, Banco de Comercio. Entonces ahí se comprimió el sistema bancario y creo que entró en un modo de recesión, de querer abrir bancos nuevos, ¿verdad? Creo que eso es lo que... Pero no es tan... O sea, en temas de regulación no es tan fácil tampoco, ¿verdad? O sea, no. Si yo decido abrir un banco mañana, va a ser imposible. No es imposible, pero toma su tiempo. Hacen análisis profundos, se requieren la superintendencia de bancos, tenés que justificar cómo vas a darle rentabilidad al banco, qué servicios les vas a dar a los clientes, cómo lo vas a hacer. Piden $20 millones o 160 millones de quetzales, para ponerlo así, de entrada. Entonces eso ya es una barrera principal, ¿verdad? Sí, del tener capital 20 necesario. millones de dólares. Y luego estudian a los funcionarios principales y a los accionistas para ver que sean aptos para abrir el banco. Y creo que esas barreras son las que cuestan. Cuestan, pero pues, no son imposibles. Tengo noticias que vienen bancos ya después de mí atrás. Creo que similares, con un modelo de negocio. No similares, pero pensando en digital. Yo pienso que sí. O sea, pienso que sí porque está comprobado pues que funciona. Y está comprobado que la gente se está adaptando y adoptando este tipo de servicios. Sí. ¿Y cuánto llevan abiertos al público? ¿Como un año? Abrimos en enero 5 del 2023. Ok, o sea, como año y medio. El próximo enero terminamos los 2 años. Claro. ¿Y cómo ha sido hasta el momento? La respuesta del público, los problemas que pudieron haber salido, ¿qué ha pasado desde ese entonces? Yo pienso que la respuesta del público ha sido buena. Nosotros esperábamos más grado de dificultad en la adopción por los comentarios que te hacía de cómo está nuestro país, ¿verdad? Pero pues Guatemala se merece tener un banco y una digitalización de este tipo para todos los servicios, no solo bancarios, ¿verdad? Gobierno, privado, todo debería de ser digitalizado y mejorar nuestro doing business. Entonces, basados en esos preámbulos de conversación que te decía que eran hechos numéricos, la respuesta ha sido buena. Sí. Realmente hemos tenido aceptación de los clientes y estamos contentos. Claro. Nuestras expectativas son más ambiciosas, pero hemos ido caminando despacio, pero nos ha estado yendo muy bien. El banco hoy tiene
aproximadamente a julio, activos tiene casi 590 millones de activos. Es de quetzales, Sí. eso, y empezamos en 160, eso te da una idea Claro. del crecimiento del banco, ¿verdad? O sea, Sí. sí hemos logrado crecer, que eso es lo más importante. Las métricas de crecimiento entonces lo ven en la cantidad de activos. También miden cuántas cuentavientes, tienen metas así como de Sí. cuántos cuentavientes tienen que lograr en 5 años. Pero esas son internas. Ok. Digamos que los bancos se miden por activos, se miden por rentabilidad, se miden por el tamaño de tus pasivos. Por ejemplo, que los pasivos son todos los depósitos. Ya nosotros ahí ya tenemos como más de 400 millones de quetzales a julio. Obviamente eso sube, baja, pero digamos que eso ya es bastante, ¿verdad? Para el tiempo que tenemos, vamos bastante rápido. Sí, buenísimo. Sí, cuando mencionas el número de clientes, los clientes los ponemos nosotros de cuáles son nuestras metas iniciales. Ya nosotros inicialmente establecimos un número, lo alcanzamos y ahorita vamos por la mitad de lo que esperamos para el fin de año. Pero digamos que nos faltan algunos stacks tecnológicos como la tarjeta de crédito. Todavía no hay tarjeta. Todavía no hay tarjeta ya. Sí, eso va a ser importante para el negocio. Pero digamos que sí hemos notado que cada vez que sacamos un nuevo producto tenemos una atracción interesante, ¿verdad? Porque nos diferenciamos, o sea, sí permitimos que sea fácil. Con nosotros, una anécdota, cuando mencionas la respuesta es, alguien me dijo, tengo un problema porque tengo bloqueada mi tarjeta de crédito de tal banco. ¿Qué hago? Pues estoy en Estados Unidos. Me salió, abrí tu cuenta en Nexa, pedís tu tarjeta de débito y pagas con esa de una vez. No, pero ¿a qué horas tengo que ir? No tenés que venir. 3 minutos después me dice, ya le transferí el dinero del banco para acá y ya pude pagar. Entonces, la respuesta ha sido buena, ¿verdad? De la experiencia. Siempre hay desafíos, pero en general creo que ha sido más positivo que negativo. Sí. Hemos tenido que aprender cosas que hicimos a medias o mal, pero digamos que en general pienso que ha sido una experiencia muy positiva para nosotros desde el punto de vista de la entrega de servicio al cliente y la facilidad que les damos a los usuarios y la respuesta de ellos. La respuesta ha sido buena. Ahora, sobre el modelo de negocios del banco, porque pues hemos hablado de que están captando las cuentas que se habían predicho y hay varios activos en el banco. ¿Cómo les ha ido en la parte de los préstamos, que es de la otra cara de la moneda? ¿O cuál es el modelo de negocios del banco comparado con los otros bancos tradicionales de Guatemala? Ok, buena pregunta. Nos ha ido bien. Tenemos un poco más de 400 millones de quetzales colocados en cartera. Estamos en el modelo de negocio, es consumo también, es decir, créditos de consumo y empresarial. Un neobanco, pues, un neobanco puro debería estar orientado al consumo. Pero las condiciones del mercado y las condiciones del país, la escala, imagínense, Indonesia tiene 200 millones de personas, ¿verdad? Entonces un neobanco ahí que tome el 10% de personas ya es diferente en consumo. En Guatemala no, afortunadamente no somos 200 millones, pero entonces tenemos una mezcla de modelo de negocio entre empresarial y de consumo. Y digamos un ejemplo del de consumo. Un cliente, ¿cuál sería el cliente perfecto para ustedes? Pues mira, el cliente perfecto para mí es el que primero no tiene aversión a la parte de digital, porque aunque no me lo creas, hay gente que para meter sus datos lo piensa 3 veces, ¿verdad? Porque hay mucha robo de identidad y cosas de fraudes cibernéticos en el camino. Entonces, es la gente joven, ya, como vos, o sea, nos interesa que la juventud nos conozca y que además quieran abrir su crédito, por ejemplo. Entonces, también le damos crédito a jóvenes que no tienen récord
pero tienen ciertas condiciones que nosotros evaluamos. Pues básicamente por ahí es el... Pero ¿y los créditos son, digamos, quiero comprar una refri, entonces me dan el crédito para la refri, o cómo funcionan esos créditos No, de te consumo? damos el crédito de consumo. Vos puedes persona. usarlo como persona, vos puedes usarlo como querrás. O Sí. sea, Como esas llamadas que uno recibe de tenés preaprobado un crédito sí, de solo 100 que ese es mil al revés. quetzales. Vos sos el que ya con nosotros. O sea, Sí. nosotros hacemos el esfuerzo de comunicación para promocionarte que tenemos una tasa de crédito diferenciada en función de tu riesgo. No es todo mundo la misma tasa. ¿Ya? Entonces, si tenés un buen récord crediticio, la tasa va a ser mejor para vos. ¿Ya? Y si tenés un récord crediticio que está desmejorado, pues solo vamos a ajustarlo con la tasa, ¿verdad? Sí, Ese es el beneficio, ¿verdad? Que claro. vemos. Y en la parte empresarial, pues ahí me imagino que van a necesitar tener ejecutivos de cuenta de Nexa que van visitando empresas. Eso ya lo están haciendo. Sí, de hecho esa es la parte que te decía Que idealmente si no estuviera, pero... pero así funciona en nuestro mercado, ¿verdad? Y me parece que es el correcto. Eh, Cuando uno estudia el crecimiento y la rentabilidad de los neobancos, es un poco lento el proceso, pero después es explosivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se obtiene la masa crítica para poder crecer y tener la rentabilidad. Entonces, nosotros obtenemos rentabilidad a través del modelo combinado empresarial y de consumo. Lo que va a cambiar en el futuro es la ponderación. Ya, Claro. pero eso es lo que Y tenemos. pueden ofrecer tasas más bajas por el hecho de que no tienen tiendas y operadores y pues gente en el campo. Sí, de Sí. hecho ese es uno de los principios básicos de los neobancos. Cuando me preguntaste qué estudié era, tienen que implementar tecnologías de última generación y de bajo costo. Eso es como incoherente, pero hay que lograrlo. Ese es el éxito, ¿verdad? Y lo logramos. Nosotros tenemos tecnología que fue desarrollada con nuestro capital intelectual, ¿sí? Manos de diferentes países, incluyendo gente de Guatemala. Y por lo tanto no pagamos regalías por las licencias que hace que todo eso sea más caro. Claro. Ya, entonces, Sí, me imagino que muchas fintechs tienen ya sus cosas que venden y cobran algún tipo de sí, regalías, sí, pero ustedes decidieron hacerlo todo. sí, sí. Lo armamos en un año y medio y entonces nuestros costos son fijos. Si revisas los estados financieros, los costos se mantienen bastante estables. O sea, nosotros para abrir 1000 cuentas en 3 horas o en 2 horas o lo que se presente, no necesitamos meter más gente. Todo Claro. está hecho de manera escalable, ¿verdad? Sí. Y automatizada. Para poder resolver lo que mencionas de que hacerlo barato, nosotros, y eso fue algo leí en algún libro, no recuerdo en cuál realmente, cómo habían arquitecturado un banco en alguna otra parte del mundo. Entonces al equipo les puse que nuestro objetivo era sacar productos 320. 3 minutos para que la gente meta sus datos, 2 para que el sistema procese y 0 personas procesándolo. Eso te dice que es escalable y debe ser eficiente porque el 0 es difícil de alcanzarlo, ¿verdad? Totalmente. Entonces eso nos garantiza que estamos al costo mínimo posible. Claro, pueden haber sorpresas, pero hasta el día de hoy Sí. los costos están fijos y por lo tanto podemos ofrecer servicios diferentes. Por ejemplo, no cobramos por tener tu cuenta. Cargos por saldo mínimo no existen. Sí. Nosotros no te cobramos por abrir tu tarjeta de débito. Claro, después de un número particular de tarjetas sí ya te cobramos, pero digamos que... Sí, te pido 50 tarjetas. Sí, por ejemplo, pero digamos que en un usuario normal, su primera tarjeta no tiene ningún costo, no te cobramos membresía. Y luego, pues la parte de la tarjeta, que creo que va a ser también importante porque tiende a ser un centro muy rentable para los bancos. ¿Por qué decidieron dejar eso para hasta este momento y no lanzaron con eso? Cuando comenzamos a hacer un banco, un nuevo banco, pues queremos hacer todo. Quisiéramos arrancar con todo, pero entre tiempo y regulación
Nosotros, por ejemplo, como estamos operando con proveedores del extranjero, esos requieren un proceso un poco más largo para meterlo a la superintendencia de bancos, que los evalúen y que podamos trabajar. Entonces, arrancamos con la tarjeta de débito de Visa. Esa sí la arrancamos, la metimos, estabilizamos eso y luego dijimos, ahora vamos a hacer los siguientes productos. Entonces, vamos como pasando del mínimo viable a lo deseable, ¿verdad? Sí. A lo que nosotros realmente queremos. Entonces, es parte del plan financiero, ¿verdad? Que la tarjeta debería de entrar en cierta época del tiempo para aportar a la rentabilidad. Sí, claro. ¿Y van a hacer algo en relación a seguros? O sea, entiendo que la mayoría de los bancos más grandes de nuestro país siempre tienen su partecita de seguros. Asumo que hay unas sinergias ahí importantes. Estamos trabajando en eso. ¿Sí? Sí, eso es parte de lo que ya vamos a liberar. Buenísimo. Buenísimo. Y ahora viendo a futuro, Nexa, ¿cómo se ve en los próximos 5 o 10 años? ¿Creen que están pensando en una posible adquisición en el futuro o ni siquiera están pensando en eso y están enfocándose solo en crecer el banco? ¿Qué visión tienen a futuro? Es básico. Nosotros solo queremos crecer, ¿verdad? Yo no veo una adquisición muy cercana, ni de que nosotros querramos vender, ni que querramos comprar alguna otra fintech en el momento, por el momento, ¿verdad? Por la etapa en la que estamos. Ya en la etapa ahorita es crecer el banco y empezar a alcanzar nuestros puntos de equilibrio a nivel rentabilidad, que es como estaba planeado en el plan de negocios del banco. Y de acuerdo a nuestro plan, no existe en el roadmap de 5 años una adquisición. Pero, como le digo a alguien cuando me hacen preguntas, cuando me hablaban de los bancos que hemos visto, Banco Reformador tuvo la oportunidad de comprar el Banco SCI. Entonces yo les digo, miren jóvenes, los bancos no están en venta hasta que se sabe que se vendieron. Les digo. Entonces, sí. Nosotros no tenemos ninguna visión ni de comprar ni de vender por el momento. Sí, buenísimo. Por el momento. Entiendo. Y pensando en general en la industria bancaria de Guatemala, ¿cuándo o cómo ven ustedes una transformación real de la industria? En temas de procesamiento de pagos, en temas de que sean... Es un gran comienzo, por ejemplo, ahorita que se puedan abrir cuentas y que no tengas que pagar, pero ¿cómo piensan que se va a ver el sistema bancario en el futuro? ¿Crees que se va a lograr una transformación en algún momento cercano? Sí, definitivamente. Esto viene empujado por toda la innovación alrededor del mundo sobre estos temas. Hay países donde los medios de pago ya están revolucionados, ¿verdad? El efectivo no existe, todo es digital. Creo que todavía estamos un poco lejos de ese modelo, pero de que va a pasar, va a pasar. Y eso es lo que tenemos que trabajar todos, ¿verdad? Sí. Creo que todos los demás bancos, no me cabe la menor duda que también van a querer digitalizarse y hacer la transformación digital de los servicios, ¿verdad? ¿Y qué tan fácil podría ser para un banco pues tradicional hacer ese salto a tener por lo menos una rama de un banco digital? O sea, ¿qué tan alta es la barrera de entrada a lograr lo que ustedes han logrado? Creo que la barrera no es ni regulatoria porque los bancos no van a pedir una autorización de un banco nuevo. Es un spin-off, ¿verdad? Sí, es decir, sí, es sí, una marca, es una app que da servicios del banco, pero con otro nombre. Pero en el fondo es el mismo banco. Entonces creo que por ahí no va a ser el problema. Creo que el tema es la integración tecnológica y de las personas. Lo mismo que yo tuve. Sí, sí, sí. Claro. Ya, porque tenés un sistema legacy y los tenés que integrar con otro tipo de tecnologías. Sí, y ya cuando tenés a 10,000 personas ahí haciendo lo que han hecho todo el tiempo, es increíblemente difícil, ¿verdad? Sí, creo que los desafíos serán los mismos, ya, pero cada quien tendrá que resolverlos de acuerdo a su cultura, ¿verdad? Que eso es lo importante en esto, ¿verdad? De poder llegar a hacer una transformación real, ¿verdad? Sí. ¿Nos podrías contar un poquito de tus hábitos
de liderazgo. ¿Cómo dividís tu tiempo? ¿Cómo priorizás? ¿Cómo decidís en qué enfocarte en cada semana? Ok, pues básicamente nosotros, todo el grupo, esto es trabajo en equipo, es lo primero que trato de trasladar a mi equipo de trabajo. Uh-huh. Definimos bien las metas, las responsabilidades. Dedico parte de mi tiempo a enseñar lo que he aprendido, porque eso es bien importante. Porque finalmente cuando delegas y ya enseñaste lo que sabes, pero la gente que contrataste es mejor que vos, realmente ya tenés el equipo correcto, ¿verdad? Porque al final los equipos, por decirte algo, toda la gente que contratamos de innovación tecnológica en las nuevas tecnologías que teníamos, pues no sabían de banco, entonces a enseñarle, ¿verdad? Y entonces a sumar y hacer la sinergia, ¿verdad? Luego, pues mi tiempo lo dedico a estar pensando, planeando cómo es que deberíamos de hacerlo y estar viendo que nosotros estemos en el rumbo correcto de lo que dijimos, porque esa es la idea, para eso es el plan. Sin embargo, la innovación tiene ese fenómeno bien interesante que es que adaptarse y corregir y volver a avanzar el nuevo rumbo, ¿verdad? O sea, nosotros sí hemos tenido que estar cambiando algunas cosas que pensamos y resulta que nos fue mejor que eso, entonces empujamos y asignamos recursos a eso y a dirigir el equipo y realmente es a compenetrarnos en los mismos objetivos, ya a tratar de formar cultura. Claro. A eso dedico la mayor parte de mi tiempo, a tratar de definir la cultura, que la cultura es lo más complejo de tener en una empresa, ¿verdad? Sí, La que uno quiere. definitivamente. ¿Y qué tipo de contenido, ya para ir cerrando, qué tipo de contenido te gusta consumir? ¿Te gusta leer libros? ¿Ves, tal vez escuchas podcasts o algo que sea frecuente? ¿O cómo te mantienes informado? Pues mira, leo en el internet libros, notas sobre los temas que me interesan, vamos a hablar de eso, pero básicamente mi fuente de conocimiento es siempre estoy aprendiendo algo por mí mismo o estoy metido en threads de educación de manera constante. Ya, por ejemplo, este año, el 2024, terminé una certificación profesional de ciberseguridad, que aunque yo sea el CEO, para mí es un objetivo de negocio estratégico. El comprender cuál debería ser la estrategia, cómo funcionan las mejores prácticas en las otras partes del mundo. Entonces, así es como yo aprendo. Estudié un thread que se llama Global Senior CEP de INCAE. Ahí estudiamos en Babson College, en la ESMT de Berlín, en la Universidad de Singapur, y ahí son ecosistemas de innovación. Entonces, ahí absorbo mucha información, técnicas y modelos de negocio que están pasando alrededor del mundo. Claro. Ya eso, desde el 2020 empecé a estudiar eso y lo terminamos en el 2023. Entonces, mis fuentes son propias. Trato de estar siempre estudiando algo, mantener la cabeza ocupada. Como hobby, realmente, pues no veo películas, casi no veo noticias, no veo este tipo de cosas. Me gusta aprender, por ejemplo, Machine Learning. Estuve estudiando en alguna universidad, pero también con todos los podcasts o por todas las informaciones que se ven por los medios electrónicos, ¿verdad? Entonces me pongo a ver eso y es hobby, es decir, solo poder comprender cómo integrar todas las nuevas tecnologías, porque no lo hago, ya, sino que es alguien más que lo hace, pero me permite entender claramente cómo aprovechar bien esas ventajas, ¿verdad? Claro. Me gusta leer libros de filosofía para comprender un poco al ser humano y el pensamiento, es para mantenerme divagando. ¿Alguno en particular que tengas en mente que recomendarías? Pues mira, yo realmente me gusta, de los libros, me gusta Platón, La República, ¿ya? Me gusta Kant, ya, que me gustan, son dos filósofos de Kant, diferentes. ¿cuál dirías que es un buen libro para comenzar?
Pues fíjate que yo realmente no recuerdo ahorita el nombre Pero me lo decís después y lo ponemos ahí en las Te voy a notas. mandar los nombres ahí que tengo. Buenísimo. Pero digamos que lo hago como un deporte. Sí. Ya, como para mantener mi mente, que no solo todo es tecnología, pues. Pero realmente en el fondo ahí aprendo muchas cosas que puedo integrar a mi vida diaria. Por supuesto. Pensamientos que me sirven para ser una mejor persona. Trato de siempre estar creciendo, no solamente en temas de banca, en temas tecnológicos, sino que también en temas humanos, ¿verdad? En liderazgo, pues también me gusta leer sobre eso. Hay varios ahí que te los voy a mandar. Buenísimo. Bueno, 2. Por ejemplo, el de los outliers es bien interesante de leer. Sí. Ya, son cosas que vos vas entendiendo. De Malcolm Gladwell, ¿verdad? Sí. De él también me gusta un libro que me sirvió y se lo recomiendo, se llama La Meta. Es cuando uno tiene mucho que hacer, que esa es la vida diaria de todos, cómo te organizas. Ya, también leo ese tipo de cosas, ¿verdad? Para mejorar en mis habilidades. Y pues también leo sobre neobancos, como te imaginarás. Tengo la dicha de que mi profesor de Singapur fue el que abrió el primer banco en el Asia. Ya, entonces, buen profesor para tener. Pues la verdad es que sí, porque dio toda su charla sobre innovación y concluye diciendo, así fue como lo hice, aunque ya había abierto el banco, siempre sirve para leerlo y decir, esto lo estoy haciendo bien, esto lo estoy haciendo mal. Claro. Por ahí te pasaré los nombres para Buenísimo. Sí, ahí los vamos a incluir. Para que estén ahí. ¿Algún último mensaje para tus potenciales clientes de Nexa o algo que te hayas quedado con las ganas de querer compartirnos? Pero realmente nos interesa que nos prueben, que vean la experiencia, la facilidad que les damos, que abran su cuenta, que no tengan miedo al cambio y que la gran ventaja que nosotros les ofrecemos es facilidad en su vida y adicionalmente productos diseñados especialmente para hacerte sencillo todo. Por ejemplo, ahorita estamos sacando un producto que se llama Pago Listo. Ahí calendarizas todos tus pagos. Pareciera ser que se parece a lo que hacen todos los bancos, pero tiene sus diferencias de cómo lo haces. Y de mi conocimiento, este es el primero en donde vos podés calendarizar tus ACHs a otros bancos sin que tengas que estarte preocupando. En otros bancos calendarizas lo local, lo de sus propios bancos, lo de sus pagos de servicios, pero no está todo. Nosotros tratamos de facilitar eso. Tenemos alcancías para que la gente aprenda a ordenar su presupuesto y que la gente se organice muy bien. No te cobramos por las cuentas que abrís. Creo que deben de intentar probar el banco diferente y disfrutarlo, ¿verdad? Que eso es la parte. Nuestra promesa es no tenés que llegar al banco nunca. ¿Ya? Genial. Y nosotros ni siquiera lo menciono porque ya lo damos por hecho. Nosotros no cerramos nunca. Buenísimo. Ni para abrir las cuentas ni los plazos fijos. Buenísimo. Y con eso, irónicamente, vamos a cerrar nosotros. Y te agradezco muchísimo por haber compartido tus experiencias y lo que has aprendido. Y pues muy ansioso por ver lo que va a pasar en los próximos años con Nexa. Y creo que están aquí para quedarse y crecer y ser algo muy positivo para Guatemala. Entonces te agradezco mucho. No, muchas gracias a vos por invitarnos. Espero hayas disfrutado de nuestra conversación. Si quieres mantenerte al tanto de nuevos episodios, suscríbete al newsletter Conversaciones con CEOs. Encontrarás el link en la descripción.